Defensa de la teoría de los estadios. El porqué de la intuición de los estadios y sus escalas. La teoría de los estadios no surge únicamente de una especulación abstracta acerca del infinito. Parte también de una constatación concreta sobre el modo en que la realidad conocida parece organizarse efectivamente dentro del estadio en que habitamos. Tanto la observación cotidiana como la investigación científica muestran que la materialidad del universo no se presenta como una continuidad homogénea e indiferenciada, sino mediante estructuras organizadas en distintos órdenes de magnitud. Hacia lo inmensamente grande aparecen galaxias, cúmulos galácticos, sistemas gravitacionales y grandes concentraciones de materia. Hacia lo inmensamente pequeño aparecen moléculas, átomos, partículas, campos y excitaciones cuánticas. En ambos extremos observamos configuraciones relativamente estables, organizadas en grumos o unidades parciales de realidad. La teoría de los estadios utiliza deliberadamente esta imagen de grumos, no como descripción técnica definitiva, sino como intuición estructural. La realidad observable parece organizarse mediante concentraciones, sistemas y niveles relativamente diferenciados, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entre ambos extremos aparece el estadio intermedio en el que vivimos. Y precisamente en este nivel se manifiesta una multiplicidad extraordinaria de formas, relaciones y complejidades. Nuestra escala constituye una región donde interactúan simultáneamente los elementos provenientes de estructuras inferiores y superiores. Partículas, organismos, sociedades, planetas, ecosistemas y procesos históricos convergen dentro de un mismo régimen de magnitud. Esta organización observable no demuestra la existencia de estadios infinitos, pero sí ofrece una base intuitiva para pensar que el infinito podría desplegarse mediante regímenes organizativos relativamente diferenciados y no como una continuidad absolutamente homogénea e indiferenciada. La teoría de los estadios no afirma que dichas estructuras deban repetirse de manera idéntica, simétrica o mecánica. No existe razón para suponer que cada estadio conserve proporciones exactas respecto de los demás. Lo que se propone es otra cosa. Si el universo es efectivamente infinito hacia lo inmensamente grande y hacia lo inmensamente pequeño, entonces resulta filosóficamente plausible pensar que la organización observada en nuestro propio régimen de realidad no constituya una excepción absoluta, sino una manifestación local de una estructura más general del ser. Si lo concibiéramos así, además, volveríamos a reincidir en antiguas concepciones egocéntricas, donde nuestro lugar en lo real sería, necesariamente, un privilegio desde donde el todo se expande hacia lo inmensamente grande, como hacia lo infinitamente pequeño en extensiones homogéneas. En este sentido, la teoría de los estadios no proyecta arbitrariamente una imagen sobre el infinito. Parte de la única región de realidad que conocemos directamente y se pregunta si las formas organizativas verificables en ella podrían prolongarse, bajo modalidades diferentes, hacia niveles aún inaccesibles de magnitud. La hipótesis de los estadios surge precisamente de esa tensión entre experiencia e infinitud. Allí donde el pensamiento intenta imaginar un universo infinito, descubre que la propia realidad conocida ya se encuentra estructurada mediante diferencias de escala, regímenes organizativos y formas emergentes de complejidad. La teoría de los estadios, además, no utiliza la noción de materia en el sentido clásico de sustancia sólida o entidad mecánica elemental. La palabra materia designa aquí, de manera más amplia, aquello que constituye la dimensión efectiva, energética, dinámica y organizativa de lo real. En este sentido, lo que la física contemporánea describe mediante conceptos como campos, energía, excitaciones cuánticas, fluctuaciones, tensores de energía-momento o estructuras dinámicas, continúa perteneciendo al dominio de la materialidad entendida ontológicamente. La física moderna ha desplazado progresivamente la antigua imagen de la materia como objeto compacto e indivisible. Sin embargo, este desplazamiento no implica la desaparición de la materialidad, sino una transformación de su comprensión conceptual. Allí donde antes se pensaban cuerpos sólidos, hoy se describen campos. Donde antes se suponían partículas rígidas, hoy aparecen procesos, relaciones, excitaciones e intercambios energéticos. Pero en todos los casos continúa tratándose de aquello que posee eficacia real, produce transformaciones y participa del devenir del universo. Desde esta perspectiva, resulta insuficiente concebir únicamente un continuo espacio-tiempo, dejando la materialidad como simple contenido secundario de esa estructura geométrica.
Espacio y tiempo no aparecen jamás vacíos de procesos, relaciones o dinámicas materiales. Todo espacio implica campos, energía, interacciones y organización. Todo tiempo implica transformación efectiva de configuraciones materiales. Por ello, la teoría de los estadios propone pensar un continuo espacio-tiempo-materia, no como suma de tres entidades separadas, sino como dimensiones inseparables de un mismo proceso ontológico. El espacio constituye la extensión de relaciones posibles, el tiempo expresa la direccionalidad del devenir, y la materia, entendida en sentido amplio, designa la dimensión efectiva de las transformaciones, interacciones y organizaciones reales. Separar completamente estas dimensiones conduce fácilmente a una abstracción excesivamente geométrica del universo, donde el tiempo puede reducirse a coordenada y la realidad convertirse en simple formalismo matemático. Incorporar la materialidad al continuo significa, por el contrario, preservar el carácter dinámico, irreversible y emergente del ser. La teoría de los estadios no niega los desarrollos de la física contemporánea. Busca, más bien, reinterpretarlos ontológicamente, evitando que la creciente abstracción matemática conduzca a la disolución conceptual de la realidad material y del devenir. Antes de considerar otras objeciones que pueden dirigirse a la hipótesis de los estadios, conviene ahora detenerse en uno de los límites más frecuentemente invocados por la física contemporánea, la llamada escala de Planck, formulada a partir del trabajo de Max Planck. Este umbral suele interpretarse como una frontera inferior de lo real, un punto más allá del cual nada podría ser dicho ni concebido. Sin embargo, tal interpretación confunde dos planos que es necesario mantener rigurosamente diferenciados. La escala de Planck no constituye un límite ontológico del ser, sino un límite epistemológico de nuestras teorías. Señala el punto en el que los modelos actuales, basados en una articulación aún no resuelta entre la mecánica cuántica y la relatividad, dejan de operar con coherencia. Allí donde la física se detiene, no se detiene necesariamente la realidad, sino nuestra capacidad de describirla. Que no podamos acceder, medir o formalizar lo que ocurre más allá de ese umbral, no autoriza a concluir que el ser mismo se agote en él. La escala de Planck no dice, hasta aquí llega lo real. Dice más modestamente y más rigurosamente, hasta aquí llegan nuestras herramientas actuales. En este sentido, la hipótesis de una estructura abierta, sin fundamento último y potencialmente infinita hacia lo infinitamente pequeño, no entra en contradicción con la física, sino que se sitúa en otro plano. No afirma lo que hay más allá de ese límite, pero tampoco concede que allí se clausure definitivamente la arquitectura de lo real. La reflexión sobre la escala de Planck obliga, sin embargo, a precisar el alcance conceptual de la teoría de los estadios. La física contemporánea sitúa la llamada longitud de Planck en una dimensión extremadamente inferior a la escala atómica conocida. Entre un átomo y la escala de Planck existe una diferencia aproximada de 10 elevado a la 25, es decir, un 10 seguido de 25 ceros en magnitud. Esto implica que el límite matemático planteado por la física actual se encuentra muchísimo más abajo que las primeras relaciones de escala imaginadas inicialmente para los estadios subyacentes. Pero la teoría de los estadios nunca presupuso que cada nivel de realidad debiera mantener una proporcionalidad matemática fija, constante o simétrica respecto del anterior. No existe razón lógica para pensar que los estadios deban repetirse mediante una escala uniforme e idéntica. Cada estadio podría poseer dimensiones propias, leyes particulares y relaciones internas específicas. Entre nuestra escala material y la escala de Planck podrían existir múltiples niveles organizativos aún desconocidos. La longitud de Planck no constituye una comprobación experimental de una última partícula ni de un ladrillo final de la materia. Se trata, principalmente, de un límite teórico y matemático donde las herramientas actuales de la física dejan de operar coherentemente. La ciencia contemporánea no ha observado directamente estructuras físicas en esa región extrema de magnitud. Simplemente reconoce que sus modelos dejan allí de describir adecuadamente la realidad. La teoría de los estadios no discute solamente dimensiones físicas, sino un problema ontológico más profundo: la imposibilidad de una clausura absoluta dentro de un universo concebido como infinitamente abierto. Si el universo es verdaderamente infinito, no puede existir una unidad material final, un espacio último ni un instante último del tiempo.
Toda clausura absoluta introduciría inmediatamente la pregunta por aquello que la excede, la contiene o la continúa. El pensamiento humano parece enfrentarse siempre al mismo problema. Del mismo modo en que resulta imposible concebir un número final en la sucesión infinita de los números positivos o negativos, también resulta difícil pensar un límite definitivo de la realidad material. Todo supuesto final genera inevitablemente la pregunta acerca de qué existe más allá, más abajo o después de él. La física puede establecer límites operativos de observación o medición. Pero una cosa es afirmar, hasta aquí llegan nuestras teorías, y otra muy distinta afirmar, hasta aquí llega la existencia. La teoría de los estadios se sitúa precisamente en esa diferencia. No pretende demostrar experimentalmente un infinito hacia adentro, sino señalar que la idea misma de una realidad absolutamente clausurada parece entrar en tensión con la noción de infinito y con las propias estructuras del pensamiento. Un límite absoluto implica necesariamente una exterioridad conceptual, porque si algo termina, el pensamiento inmediatamente pregunta, ¿qué hay después? ¿Qué hay afuera? ¿Qué sostiene ese borde? ¿Respecto de qué termina? Y esto ocurre tanto hacia lo inmensamente grande como hacia lo infinitamente pequeño. Preguntar qué hay afuera del universo podría ser una mala pregunta si el universo incluye la totalidad del espacio, porque afuera ya presupone espacio. Entonces la pregunta se autocontradice. La misma estructura conceptual reaparece cuando el pensamiento intenta dirigirse hacia lo infinitamente pequeño. Si existiera una partícula absolutamente última e indivisible, volverían a surgir las mismas preguntas. ¿Qué define su borde? ¿Qué impide atravesarlo? ¿Qué hay debajo de esa imposibilidad? ¿Cómo puede existir una clausura absoluta dentro de una realidad infinita? La infinitud en el interior de lo finito es otro factor a tener presente. La propia matemática ofrece una imagen sugestiva acerca de la dificultad de pensar cualquier forma de clausura absoluta. No solamente la sucesión de los números se prolonga indefinidamente hacia valores cada vez mayores o menores, sin que exista un número final positivo ni un número final negativo. También en el interior de las magnitudes aparentemente más simples aparece una apertura infinita. Entre 0 y 1 existe una infinidad de números posibles. Entre 1 y 2 existe nuevamente una infinidad. Lo mismo ocurre entre cualesquiera dos números distintos. Allí donde el pensamiento parece encontrar una unidad definida, descubre también una divisibilidad indefinida. La infinitud no aparece únicamente en los extremos de la serie numérica, habita igualmente en su interior. Esta observación no demuestra por sí misma la infinitud del espacio, del tiempo o de la materia. Sin embargo, revela algo filosóficamente significativo. Incluso el lenguaje matemático, frecuentemente asociado a la precisión y la delimitación, convive con formas de infinitud que no pueden ser clausuradas. El infinito no se presenta solamente como una progresión interminable hacia adelante o hacia atrás, sino también como una profundidad inagotable dentro de las propias magnitudes. Desde esta perspectiva, la idea de una realidad abierta e infinitamente divisible no resulta completamente ajena a las intuiciones que la matemática misma pone de manifiesto. Allí donde parece existir una unidad simple y cerrada, vuelve a aparecer una apertura indefinida. El infinito no solo se encuentra más allá de toda frontera, también parece manifestarse en el interior mismo de aquello que consideramos finito. Conviene aclarar nuevamente que las páginas anteriores no fueron escritas con la pretensión de competir con la física contemporánea, ni de ofrecer una teoría científica alternativa sobre la estructura del universo. Su propósito ha sido otro: interrogar ontológicamente el ser cuando se lo asume como absolutamente infinito. Sin embargo, en el transcurso de toda reflexión de este tipo surge inevitablemente una dificultad. La ciencia contemporánea, y en particular la física cuántica, la relatividad y la cosmología, ha producido conceptos y modelos que, al ser divulgados de forma fragmentaria o simplificada, parecen poner en crisis toda tentativa filosófica de pensar la realidad como continuidad, devenir o despliegue de escalas y estadios. Allí donde durante siglos el pensamiento creyó encontrar cierta estabilidad conceptual, materia, tiempo, objeto, causalidad, la física moderna parece disolverlo todo en campos, probabilidades, curvaturas o formalismos matemáticos de extrema abstracción. El resultado, para muchos, es la sospecha de que el mundo material habría sido reemplazado por una suerte de idealismo técnico. Una realidad reducida a ecuaciones, observadores,
o construcciones formales. Esta defensa nace de esa tensión, no para negar el valor de la ciencia, sino para impedir una confusión cada vez más frecuente, la de tomar ciertos lenguajes científicos como si fueran, por sí mismos, una ontología cerrada. La teoría de los estadios no pretende disputar experimentos ni modelos predictivos. Se pregunta, más bien, si aquello que la ciencia describe invalida la posibilidad de pensar una realidad infinita, no clausurable, organizada en regímenes de magnitud, complejidad y emergencia. Y la respuesta que aquí se propone es clara. No solo no la invalida, sino que en muchos casos la vuelve aún más pensable. Si existe, por ejemplo, un conjunto de leyes científicas que dialoga de manera profunda con una ontología del movimiento, ese conjunto es el de la termodinámica. Lejos de sugerir un universo inmóvil o cerrado, describe un mundo atravesado por transformaciones, intercambios e irreversibilidades constantes. La ley cero establece condiciones de equilibrio entre sistemas, pero ese equilibrio no es inmovilidad, es compensación dinámica. La primera ley afirma que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No describe quietud, sino continuidad en la metamorfosis. La segunda ley introduce la entropía. Toda transformación implica dispersión de energía. Esto no significa decadencia absoluta, sino irreversibilidad. El tiempo deja de ser una convención y aparece como estructura. Hay una flecha del tiempo. La tercera ley, al establecer la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, introduce un punto decisivo. Ciertos límites no son simplemente difíciles, sino estructuralmente inalcanzables. Desde esta perspectiva, la termodinámica no contradice la teoría de los estadios. Le proporciona una base física para pensar el devenir como rasgo constitutivo del ser. Pocas áreas han sido tan mal comprendidas en su divulgación como la física cuántica. A partir de formulaciones rigurosas, se ha construido un imaginario donde la conciencia crea la realidad o la materia desaparece. Esta lectura no surge de la física, sino del retorno de una vieja tentación idealista. Medir un sistema cuántico no es mirarlo, es interactuar físicamente con él. El principio de indeterminación no niega la realidad, sino los límites de ciertas mediciones. El entrelazamiento no prueba que todo sea mente, sino que la realidad es más relacional. La cuántica no destruye la materia. Destruye, en todo caso, una imagen ingenua de ella. La física contemporánea ha desplazado la imagen de la materia como conjunto de objetos sólidos hacia una concepción basada en campos y procesos. Esto no implica su desaparición, sino su complejización. La teoría de los estadios no exige una base compuesta por cosas elementales, sino la existencia de regímenes de organización. La semejanza entre estadios no es visual, sino estructural. En este marco, la noción de campo no debilita la teoría, la vuelve más plausible. La relatividad desarrollada por Albert Einstein ha sido muchas veces interpretada como una negación del tiempo. Sin embargo, que el tiempo no sea absoluto no implica que no sea real. La relatividad muestra que las mediciones temporales dependen del observador, pero no elimina el hecho de que los procesos ocurren. La termodinámica sigue indicando irreversibilidad. El tiempo no desaparece, se determina en su dirección infinita. La teoría de los estadios permite pensar que el tiempo depende del régimen de organización de la materia. Procesos extremadamente pequeños pueden ser vertiginosos, procesos gigantescos pueden parecer inmóviles. Esto no implica irrealidad, sino diferencia de régimen. El tiempo no se niega, se pluraliza. Las matemáticas trabajan con el infinito. La física suele evitarlo cuando aparece en sus ecuaciones. Pero esta prudencia metodológica no puede convertirse en una negación ontológica. El infinito no es una cantidad, sino la ausencia de clausura. La teoría de los estadios asume este principio. El ser no tiene nivel final ni escala última. Las grandes figuras de la física no han cerrado estas preguntas, las han profundizado. Albert Einstein complejizó el tiempo sin abolirlo. Max Planck introdujo un umbral que revela límites de nuestras teorías, no del ser. En el pensamiento contemporáneo, Roger Penrose ha explorado, entre otras cosas, la idea de un universo donde pasado, presente y futuro podrían coexistir en una estructura global. Esta interpretación, conocida como universo bloque, resulta formalmente potente, pero no obliga a negar el devenir. Puede ser una representación geométrica del tiempo, no su anulación ontológica.
Más radical aún es la propuesta de Max Tegmark, quien sostiene que la realidad es, en su fondo, una estructura matemática. Esta posición reintroduce, bajo un lenguaje contemporáneo, una forma de idealismo, la identificación entre lo real y lo formalizable. El problema no reside en el uso de la matemática, sino en su absolutización. Que el mundo sea describible matemáticamente no implica que se reduzca a matemática. La ciencia contemporánea no obliga a abandonar la teoría de los estadios. No lo hace porque no ha demostrado ni la irrealidad de la materia, ni la inexistencia del tiempo. No lo hace porque la teoría no compite con la ciencia, sino que piensa su marco ontológico. Y no lo hace, sobre todo, porque el ser no puede reducirse a nuestros modelos. La teoría de los estadios no ofrece una imagen cerrada del universo. Ofrece una exigencia, no confundir lo que sabemos con lo que hay. Allí donde el pensamiento intenta cerrar, el infinito vuelve a abrir. Y en esa apertura, lejos de debilitarse, el pensamiento encuentra su condición más radical. Otro de los aportes centrales de la teoría de los estadios consiste en situar la magnitud no como una propiedad secundaria de lo real, sino como una condición ontológica decisiva. No se trata simplemente de algo que pueda medirse una vez que las cosas existen, sino de aquello que determina el régimen mismo en que algo puede llegar a existir. En este sentido, la magnitud no mide el ser, lo configura. Cambiar de magnitud no implica reducir o ampliar lo mismo, sino ingresar en un campo distinto de posibilidades, donde varían las formas de organización, las relaciones entre los elementos y los modos en que espacio y tiempo se articulan. Esta perspectiva permite comprender que no hay un único nivel hegemónico de realidad sobre el cual se aplicarían las mismas categorías de manera uniforme, sino una multiplicidad de regímenes o estadios, cada uno definido por su propia escala de magnitud. En cada uno de ellos emergen formas específicas de estabilidad, interacción y complejidad que no pueden ser pensadas como simples versiones ampliadas o reducidas de las de otro estadio. La diferencia no es meramente cuantitativa, sino estructural. Desde este punto de vista, también las llamadas constantes físicas deben ser reconsideradas. Aquello que en nuestro estadio aparece como una magnitud determinada, por ejemplo, la velocidad de la luz, expresada como aproximadamente 300.000 km por segundo, no constituye un número absoluto independiente de toda escala, sino la expresión local de una relación más profunda entre espacio y tiempo, tal como se manifiesta dentro de nuestro régimen de magnitud. El valor numérico depende de las unidades empleadas, y éstas, a su vez, dependen de procesos físicos propios del estadio considerado. Si se piensa en estadios cuyas magnitudes difieren de la nuestra en órdenes extremos, entonces también las unidades de medida se transforman. Lo que en nuestro régimen se define como kilómetro o segundo, pierde su validez como referencia universal, ya que está ligado a condiciones materiales específicas. En consecuencia, la expresión numérica de ciertas constantes variará necesariamente. Sin embargo, esta variación no implica arbitrariedad ni ausencia de estructura. Permite, por el contrario, pensar que cada estadio organiza su propia relación entre espacio y tiempo mediante límites internos de propagación y formas de interacción que cumplen funciones análogas, aunque no idénticas, a las que observamos en nuestro nivel de realidad. De este modo, las constantes dejan de ser entendidas como números absolutos y pasan a ser manifestaciones locales de relaciones estructurales más profundas. La magnitud no solo afecta lo que existe, sino también lo que puede medirse, describirse y concebirse. Define el horizonte de inteligibilidad de cada estadio. Así comprendida, la teoría de los estadios no propone una repetición mecánica de lo mismo a distintas escalas, sino una ontología de regímenes diferenciados, donde cada nivel de magnitud abre un campo propio de realidad. Lejos de debilitar la idea de un universo infinito, esta concepción la refuerza. El ser no aparece como una totalidad homogénea y clausurada, sino como un despliegue sin término de configuraciones posibles, cada una determinada por la magnitud que la hace existir. Incluso en la física contemporánea, la dependencia de las leyes respecto de la escala sugiere que la magnitud no es un dato accesorio, sino un factor estructurante. La teoría de los estadios lleva esta intuición más allá del plano descriptivo, afirmando su carácter ontológico. Otro de los problemas filosóficos más profundos que atraviesan la física contemporánea es también el estatuto del tiempo. Diversas interpretaciones surgidas a partir de la relatividad y ciertos desarrollos de la física teórica han llevado a concebir el universo como una totalidad geométrica ya dada,
donde pasado, presente y futuro coexistirían simultáneamente en una estructura fija. Según estas interpretaciones, frecuentemente asociadas a la idea de universo-bloque, el devenir no constituiría un rasgo real del ser, sino una ilusión ligada a la conciencia o a la perspectiva limitada del observador. Sin embargo, esta conclusión excede ampliamente lo que las propias teorías físicas permiten afirmar experimentalmente. Que ciertas ecuaciones puedan representar el tiempo como una dimensión geométrica no implica necesariamente que la realidad exista efectivamente bajo la forma de un bloque inmóvil donde todos los acontecimientos coexisten de manera simultánea. La física contemporánea no ha demostrado jamás la reversibilidad efectiva del tiempo. Ninguna experiencia ha mostrado que un proceso físico irreversible pueda restituirse verdaderamente a su estado anterior. Todo cuanto observamos en la realidad concreta parece señalar exactamente lo contrario: envejecimiento, desgaste, dispersión energética, memoria orientada hacia el pasado, transformación biológica, evolución cósmica e irreversibilidad termodinámica. La llamada flecha del tiempo no constituye solamente una impresión psicológica, sino uno de los rasgos más persistentes de la experiencia física del universo. La segunda ley de la termodinámica expresa precisamente esta direccionalidad. Los procesos naturales muestran una orientación irreversible. Incluso cuando ciertas ecuaciones fundamentales admiten formalmente operaciones simétricas respecto del tiempo, la realidad observable nunca se presenta como una restitución perfecta de lo ocurrido. En este sentido, resulta necesario distinguir entre capacidad matemática de representación y estructura ontológica de lo real. Las matemáticas constituyen herramientas extraordinarias para modelizar relaciones, procesos y regularidades. Pero ninguna formulación matemática puede, por sí sola, decidir definitivamente la naturaleza del ser. Confundir formalización con ontología conduce a transformar modelos abstractos en afirmaciones metafísicas absolutas. La teoría de los estadios se apoya precisamente en la realidad del devenir. Los estadios no constituyen regiones eternamente inmóviles de una geometría ya concluida, sino regímenes dinámicos de organización. La emergencia, la transformación y la apertura infinita del ser requieren una temporalidad efectiva. Sin flecha del tiempo no existiría novedad real, ni historia, ni procesos irreversibles, ni formación de estructuras. El infinito mismo exige devenir. Una infinitud absolutamente inmóvil equivaldría a una totalidad clausurada, donde nada auténticamente nuevo podría producirse. Pero un universo verdaderamente infinito no puede encontrarse concluido de una vez y para siempre. Debe permanecer abierto a transformaciones indefinidas. Por ello, la teoría de los estadios no considera el tiempo como una ilusión secundaria, sino como una dimensión constitutiva del ser. El tiempo no aparece aquí como una simple coordenada geométrica, sino como condición real de transformación, diferenciación y emergencia ontológica. La irreversibilidad no es un defecto del universo ni una apariencia estadística secundaria, sino un rasgo constitutivo de lo real. Ilya Prigogine fue uno de los pocos grandes científicos del siglo XX que se enfrentó directamente contra la tendencia de pensar un universo reversible, una física sin devenir real y una naturaleza reducida a geometría eterna. No rechazaba la matemática. Era un matemático y físico extraordinario. Lo que rechazaba era la absolutización ontológica del formalismo matemático. Decía, no confundir el mapa con el territorio. Ahí lo expresó simple y brillantemente. El tiempo es irreversible. Para Ilya Prigogine, la flecha del tiempo es fundamental. Los procesos naturales no pueden revertirse ni funcionar hacia atrás. El tiempo no es una mera ilusión, sino una dimensión real que otorga una historia y evolución constante al universo. Quiero además reiterar una y otra vez que la teoría de los estadios no desconoce el extraordinario valor descriptivo y predictivo de la ciencia contemporánea. La física cuántica, la relatividad y las matemáticas modernas han permitido comprender aspectos de la realidad con un nivel de precisión sin precedentes. Sin embargo, una cosa es el alcance operativo de una teoría científica y otra muy distinta la interpretación filosófica que posteriormente se construye a partir de ella. Con frecuencia, ciertos desarrollos científicos abandonan el ámbito técnico donde fueron formulados y pasan a integrarse en el clima cultural de una época.
Allí dejan de funcionar solamente como herramientas descriptivas y comienzan a convertirse en imágenes generales de la realidad. En ese desplazamiento suelen intervenir tendencias filosóficas, ideológicas e históricas que exceden ampliamente el contenido experimental original de las teorías. Muchas interpretaciones contemporáneas de la física cuántica, de las matemáticas o de las teorías de la información parecen orientarse hacia formas atenuadas de idealismo, donde la realidad material tiende a disolverse en lenguaje, formalismo, información, observación o estructuras matemáticas abstractas. La materia, el devenir y la irreversibilidad aparecen entonces subordinados a modelos geométricos, probabilísticos o puramente formales. La teoría de los estadios propone mantener una prudencia ontológica frente a este desplazamiento interpretativo. Que la realidad pueda describirse matemáticamente no implica necesariamente que se reduzca a matemática. Que ciertos fenómenos dependan de condiciones de observación no significa que la existencia misma dependa de la conciencia. Y que las categorías clásicas de materia hayan debido complejizarse no implica la desaparición de la materialidad del universo. Toda época produce también sus propias hegemonías intelectuales, sus modos dominantes de interpretar lo real y sus criterios de legitimidad filosófica. Lo que en un periodo histórico parece evidente o inevitable puede resultar profundamente cuestionado en otro. La historia del pensamiento muestra que las ciencias no son interpretadas fuera del tiempo, sino dentro de contextos culturales específicos que orientan las formas posibles de comprensión. La teoría de los estadios no pretende negar la ciencia contemporánea, sino evitar que ciertos formalismos o interpretaciones históricamente situadas sean convertidos prematuramente en ontologías definitivas. Allí donde algunas corrientes contemporáneas tienden a disolver el devenir, la materialidad o la apertura infinita del ser, esta teoría insiste en preservar precisamente aquello que la experiencia misma del universo parece seguir mostrando: transformación, irreversibilidad, emergencia y realidad efectiva del tiempo. En definitiva, ninguna teoría surge en el vacío. Las interpretaciones filosóficas de la ciencia también forman parte de una época histórica. Del mismo modo que existieron períodos dominados por visiones mecanicistas, teológicas o positivistas, la contemporaneidad parece mostrar una renovada inclinación hacia interpretaciones donde la información, el lenguaje, la conciencia o las estructuras formales adquieren una centralidad creciente. Reconocer esta dimensión histórica no invalida los resultados científicos, pero invita a distinguir entre los descubrimientos empíricos y las lecturas filosóficas que cada época proyecta sobre ellos. Por último, la defensa de la teoría de los estadios puede formularse también por la negativa. No solamente como afirmación de estructuras ocultas o niveles sucesivos de realidad, sino como interrogación acerca de la posibilidad misma de pensar un infinito absolutamente continuo y carente de organización. Si se rechaza toda forma de escalonamiento ontológico, entonces el infinito debería concebirse como una continuidad absoluta, tanto hacia lo inmensamente grande como hacia lo infinitamente pequeño. Sin embargo, una continuidad completamente homogénea vuelve extremadamente difícil explicar la aparición de estructuras, sistemas estables, unidades diferenciadas y niveles organizativos. La realidad observable parece manifestarse siempre mediante emergencias parciales: galaxias, cúmulos, organismos, células, moléculas, átomos, partículas. Tanto hacia arriba como hacia abajo, el universo aparece organizado en grumos relativos de existencia. La teoría de los estadios no exige que cada uno de esos niveles mantenga una proporcionalidad matemática fija o simétrica respecto del anterior. No existe razón para pensar que la infinitud deba expresarse mediante escalas uniformes y repetitivas. Cada estadio podría poseer dimensiones, leyes y relaciones propias. Lo esencial no es la exactitud geométrica entre los niveles, sino la imposibilidad de una clausura absoluta de la realidad. La propia estructura del pensamiento humano parece reforzar esta dificultad. La conciencia no logra representar el infinito puro sin transformarlo en relaciones, sistemas, jerarquías o formas organizadas. Incluso cuando intenta imaginar el infinito hacia abajo, termina recurriendo inevitablemente a estructuras análogas a las que percibe en su propia escala de existencia. Negar todo estadio implicaría pensar una continuidad tan absoluta que se volvería prácticamente impensable para la conciencia. La teoría de los estadios no pretende demostrar físicamente un infinito hacia adentro,
sino señalar que la idea de una realidad absolutamente clausurada parece entrar en conflicto tanto con la noción filosófica de infinito como con las propias condiciones mediante las cuales el pensamiento humano organiza y comprende la existencia. De este modo, los estadios pueden entenderse no solo como una hipótesis sobre la estructura del universo, sino también como una posible condición de inteligibilidad del infinito mismo.